feliz y bendecido miércoles. Ya estamos a pocas horas de terminar este año 2025. Y pues hoy tenemos que analizar, la pregunta de hoy es, ¿cómo te fue? ¿Cómo fue tu año 2025? ¿Cómo fue? De hacer una evaluación, pero hoy me acompaña mi esposa. Y antes de comenzar este análisis, por medio de la palabra, obviamente, vamos a colocar este tiempo en manos de nuestro Dios. Y yo le voy a pedir el favor a mi esposa que oremos y que coloquemos este momento en manos de Dios. Bueno, entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orarle al Señor. Padre de la gloria, Señor, te damos gracias, poderoso Rey de los cielos, Señor, te alabamos, oh Dios, te exaltamos, Señor, te glorificamos a ti, Padre. Te damos toda honra, gloria y alabanza a tu nombre, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, buscar tu rostro, Señor. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, fortalecido, Dios mío, Padre. Y a pesar, Señor, de pronto de las dificultades, Señor, de las pruebas del año, Señor, aquí estamos de pie, Señor. Padre, hoy te doy gracias, Señor. Te pido, Señor, toma control, Señor, de la tecnología, toma el control allí de cada persona, Dios mío, que va a tocar su móvil para escuchar este mensaje, Señor. Seas tú ministrando conforme tu voluntad, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, obrando, Señor, glorificándote, entrando allí a los hogares, Padre. En el nombre de Jesús yo te pido que tú te glorifiques, Señor, que tú tomes el control de esta palabra, Señor, y que esta palabra, Señor, sea esa agua viva, Señor mío, Padre, en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, precioso Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. El día de hoy, muchos de nosotros trazamos planes para el siguiente año. Fijamos proyectos, propósitos, todo esto está bien. Colocamos en manos de nuestro Dios todo lo que vamos a hacer o a decir o bueno, a realizar el otro año, todo eso está bien. Pero hoy nos vamos a centrar en evaluar cómo estuvo nuestro año. Y la Biblia aparecen varios ejemplos de obras de hombres y mujeres que tal vez fueron guiados por Dios y otros que estuvieron lejos de Dios. Hoy presentaremos 3 ejemplos, pero antes vamos a un texto base. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro del profeta Ageo, capítulo 1, y lo va a leer mi esposita. Bueno, Ageo capítulo 1, desde el versículo 5. Entonces leemos palabra en el nombre del Padre, con la unción del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Pedimos al precioso Espíritu Santo que sea Él dándonos la revelación y la iluminación de su palabra en el nombre de Jesús. Leemos palabra pues. Entonces dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Que hay 2 veces el Señor nos dice meditar sobre nuestros caminos. Hoy estamos culminando un año que se cierra, un año más, el 2025 se va con todo lo que hicimos, con todo lo que dejamos de hacer. El 2025, este tiempo ya se acabó y no vuelve más. Fueron tal vez 12 meses de decisiones, 12 meses de luchas, 12 meses de logros, de pronto 12 meses donde tuvimos alguno que otro fracaso, una caída, 12 meses de silencio, 12 meses de pronto donde tuvimos algunas oraciones contestadas y otras que aún todavía estamos esperando respuesta. Pero el fin de año no es solamente entrar en balances económicos, no es solamente mirar cuáles metas cumplimos y cuáles no cumplimos. Todo eso está bien, vuelvo y lo reitero. No solamente hay que hacer celebraciones externas y unirnos a la tradición del mundo, no. Es un alto espiritual, un alto, y ese alto es obligatorio para las personas que quieran colocar su vida, delante de la presencia de Dios. Es un alto espiritual. Es tiempo de evaluarnos, de revisar cuáles fueron mis prioridades, cómo estuvo mi relación con Dios, cómo estuvo la dirección del corazón. Dios de pronto hoy no nos pregunta
Venga, ¿cuánto trabajó? ¿Cuánto ganó en el año? ¿Cuánto logró? ¿Qué logró comprar? ¿Sí compró carro, casa? ¿Cuánto creció económicamente en el año, materialmente? Dios nos pregunta cómo estuvo su relación conmigo este año. Dios nos pregunta eso hoy. ¿Cómo estuvo su relación conmigo? Y Ageo nos dice acá, Ageo nos dice aquí, meditad bien. Y meditad bien es, oiga, piensen un poquito, no dice piensen un poquito, ¿no? Dice, no, piensen un poquito, no. Meditad bien es detenerse, analizar, confrontarnos con la verdad. ¿Y cuál es la verdad que nos confronta a nosotros? Es esta verdad, la palabra del Señor. Hoy no miraremos, digamos, hoy no es hora de mirar al vecino, no es hora de mirar al líder, no es hora de mirar al pastor este año. Hoy cada uno se tiene que mirar a sí mismo en un espejo. Cuando yo salgo de mi casa, yo me miro en un espejo a ver si estoy despelucado o no, si estoy bien peinado, si tengo mugres y bueno, etcétera. Cualquiera que de pronto tome este ejemplo, lo hace. Se miran al espejo, a veces cogen el celular y, uy, sí, como tengo los ojos, bueno, o la palabra de nosotros tiene que ser ese espejo, la palabra de nosotros tiene que ser ese espejo y nos mira. Hoy veré, pero también la palabra, digamos, vamos a ver, vuelvo y lo reitero, en la Biblia hay ejemplos de hombres y mujeres que tal vez hicieron cosas buenas, otros estuvieron lejos de Dios. Hoy hay muchos, ¿no? Vamos a ver tres espejos de la Biblia, eh, tres lecturas, tres ejemplos bíblicos que nos da la palabra. Amén. Bueno, hoy vamos a mirar, dice acá, meditar bien. Meditar bien es ponernos realmente a sacar un resumen. ¿Qué tanto nosotros nos dispusimos para que Dios hiciera la obra en nosotros? ¿Qué tanto nosotros permitimos entregar de pronto a aquella área que Dios pedía que entregáramos? ¿Qué tanto nosotros nos doblegamos delante del Señor? ¿Sí? Entonces, hoy vamos a mirar tres ejemplos, dice mi esposo, que es como un espejo para mirar en cuál estamos nosotros y nos vamos a examinar. Pues nosotros mismos no vamos a lo que él decía así, aquí, a mirar al vecino ni al hermano, no, nosotros mismos. Entonces, quizás terminando el año, la mayoría de nosotros lo que hacemos es revisar nuestras redes sociales, ¿cierto? Y miramos de pronto allí el celular, miramos fotos, miramos mensajes, llamadas. Todo eso lo podemos borrar, ¿cierto? Nosotros, si no nos gusta una foto, pues la borramos. Si no nos gusta un mensaje, pues lo borramos, ¿cierto que sí? Pero nosotros no podemos borrar el registro espiritual. Allí el registro espiritual lo tiene Dios, de realmente qué fue lo que hicimos para Él, que tanto nos dispusimos para hacer lo que Dios nos pedía que hiciéramos, ¿cierto? Entonces, una pregunta es, ¿cuántas veces oramos con sinceridad este año? ¿Cierto? ¿Cuántas veces dijimos, o de pronto nos despertó el Señor para que nos paráramos a orar y decidimos darnos la vuelta y echarnos la cobija encima? Entonces, ¿qué tanto realmente nosotros oramos? Pero una oración con sinceridad. Mire que el Señor algo que nos puso este fin de año, o nos puso no, nos habló mucho, mucho. Estuvimos compartiendo la palabra con otros siervos del Señor y nos ha hablado mucho sobre la humillación, la humillación delante de Él, ¿cierto? Entonces, ¿qué tanto? Entonces, una de las preguntas es, pues, ¿qué tanto oramos con sinceridad? Sinceridad es en esa oración nosotros realmente fuimos sinceros con Dios o solo nos hicimos una oración repetitiva. Entonces, ahí es examinarnos. ¿Cuántas veces escuchamos el consejo de Dios, escuchamos la voz de Dios? Porque muchas veces nosotros decimos, háblanos, y Dios nos dice, mire, por ahí no es, pero nosotros metemos la cabeza y queremos hacer la voluntad de nosotros y no escuchamos a Dios. Entonces, ¿cuántas veces realmente nosotros escuchamos a Dios y atendimos a lo que Él nos estaba hablando? ¿Cuántas veces decidimos tomar decisiones sin consultarle a Él? Porque le decimos a Él, háblanos, aconséjanos, Señor, voy a hacer tu voluntad,
pero en el momento de tomar la decisión hacemos lo que nosotros queremos y no todo lo contrario. Entonces vamos en contra de Dios, pero ¿cuántas veces decidimos realmente escuchar? Hoy analicemos esa parte. ¿Cuántas veces confiamos más en personas que en Dios? Muchas veces le decimos, Señor, guíanos en esto, pero hoy le pido el consejo al vecino o le pido ayuda a las personas y no espero la ayuda de Dios. Entonces no estoy confiando en Dios. Y esta enseñanza es como ese reporte del cielo ante este año. Entonces debemos examinarnos allí y mirar realmente en qué que estos puntos fallamos nosotros. Mira que la palabra dice acá en el libro de Santiago, capítulo 1, del verso 23 en adelante, dice, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Cuántas veces hicimos la palabra? Todo el año de pronto estuvimos escuchándola, pero ¿cuántas veces la hicimos? Todo lo que escuchamos. La aplicamos. Dice acá, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante. Aquí es donde el Señor, el Señor por medio del apóstol Santiago, habla del espejo. Es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, luego se olvida cómo era. O sea, el que hace la palabra es como si se estuviera mirando en un espejo y dice, uy, tengo un mugrecito acá, me toca corregir esto, me toca peinarme mejor porque estoy muy despelucado, no estoy presentable ante la sociedad, ante el mundo, ante Dios, ¿no? Ese es el que hace la palabra, pero el que no la hace, está diciendo Santiago acá, es como el que se mira, ve que se está despelucado, ve que tiene mugre, que está sucio, pero apenas voltea al espejo, se le olvida, dice Santiago, se le olvida. Y aquí vamos a ver el primer espejo de los tres que tenemos hoy. Vamos a tomar la lectura el Evangelio de Lucas. Vamos a ir a Lucas 10, 38. Léelo, por favor. Lucas 10, 38. Lucas 10, 38. Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso número 38. Y tiene un título que dice, Jesús visita a Marta y a María. ¿A cuánto le gustaría que Jesús lo visita? Así como visitó a Marta y a María, lo visitara a su casa. Ahora que tenemos que tener en cuenta algo que tenemos que mirar. Esta palabra es el espejo nuestro, no el espejo de las demás, el nuestro. Porque por medio de su palabra el Señor nos confronta. Por medio de su palabra el Señor nos lleva a corregirnos en cosas. Entonces eso es lo que tenemos que mirar. ¿Cuántas veces la palabra, por medio de este espejo, Dios nos dijo, corríjase en esto? Y nosotros realmente no lo hicimos. Entonces vamos a leer Lucas 10, 38. Dice la palabra del Señor. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con mucho que hacer y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta, Marta, dice el Señor, afanada y turbada. Marta amaba a Jesús, sí, porque ella fue la que lo recibió en la casa. ¿Cuántas de nosotros decimos, Jesús, ven y visita mi casa, habita en mi casa? Recibió a Jesús a su casa, amaba a Jesús, servía a Jesús, de pronto quería tener todo limpiecito para Jesús, trabajaba para Jesús. Pero Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Marta, en este texto, Marta representa a aquel creyente que está activo, que es responsable, sí, que es comprometido, sí, pero es desconectado de la intimidad con el Señor. No hay comunión. Tal vez en el 2025 muchos servimos en la iglesia,
vieron en la iglesia, trabajaron fuerte, duro, esforzado en el ministerio que no les quedó tiempo ni de ir a orar. Asistieron a muchas actividades, pero no se sentaron a los pies del Señor como lo hizo María. Y el mismo Señor le dice acá, solo, ¿qué? Pero solo una cosa es necesaria, solo una. ¿Cuál? Lo que hizo María, sentarse a los pies del Señor y escuchar la palabra, y no le será quitada. Por eso la misma palabra en el libro de Romanos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando yo escucho palabra, algo tiene que pasar acá en mi corazón, algo tiene que pasar en mi vida. Y dice la misma escritura, y eso aquí dice el Señor Jesucristo, y no me va a ser quitado, no me va a ser quitado. Amén. Amén. Entonces, Jesús no le prendió a Marta por ser, venga, no haga oficio, no, la reprendió por haber reemplazado esa comunión, ese lugar, ese primer lugar, por la ocupación. El problema de muchos no es servir, el problema es servir, que el servicio reemplace la intimidad, el lugar secreto. El Señor también nos dice acá, y cerrada la puerta, ora a tu Padre, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Cuando yo sirvo, obviamente sirvo a los demás, al público, pero si no me alimento en la intimidad, no tengo nada que dar, no tengo nada que dar a los demás. Amén. Amén. Y este texto, porque no queremos, digamos, extendernos, digamos, pero sí, digamos, nos lleva a confrontarnos. ¿Será que yo este 2025 hice mucho? Y aquí devolviéndonos a Ageo 1, aquí dice, Medita. sembráis mucho y recogéis poco. ¿Será que es que yo sembré mucho y recogí poco? ¿Comí y no me sacié? ¿Será que este 2025 fue así? ¿Bebí y no quedé satisfecho? ¿Será que me vestí y no me calenté? Y aquí viene una parte muy importante. ¿Será que trabajé mucho por conseguir el sustento y todo se espumó? Como si lo hubiera echado en un costal roto o mis bolsillos estuvieran rotos. Y aquí dice, el que trabaja en jornal recibe su jornal en saco roto. Saco roto. Porque es que el Señor le estaba hablando al pueblo por medio del profeta Ageo después de que volvieron de Babilonia. Ellos volvieron de la cautividad y eso. Cada uno edificó su propia casa por allá y se relajó. ¿Y mi casa qué? Dice Dios. ¿Mi presencia qué? ¿Y mi altar qué? ¿Y la relación de usted y yo qué? Aquí Marta estaba afanada, turbada con muchos quehaceres y estaba hasta brava porque María no le ayudó a hacer oficio. Y el Señor Jesús dice, venga, una sola cosa es necesaria. Y Marta la escogió y no le será quitado. Y tal vez este año, preguntémonos usted y yo, ¿cuántas veces este año hicimos cosas para Dios, pero sin escuchar a Dios? ¿Cuántas veces este 2025 estuvimos muy ocupados, pero espiritualmente secos? ¿Cuántas veces en este 2025 servimos a la iglesia, a los demás, pero no oramos? ¿Cuántas veces en este 2025 hablamos de Dios, pero no hablamos con Dios? Ojo, ¿cuántas veces hablamos de Dios, pero no hablamos con Dios? ¿Cuántas veces en este 2025 estuvimos en la iglesia, pero lejos del Señor? Y el Señor, hay un texto donde dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y el Señor lo que quiere es su corazón, el mío. Y este 2026 no puede comenzar igual. Vamos al Evangelio de Mateo, para seguir ampliando esta enseñanza. Mateo 6. Evangelio de Mateo capítulo 6. Mateo 6, 25 dice la palabra del Señor. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Mire que el Señor Jesucristo le decía, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y aquí hay algo que nosotros debemos de aprender. Mirad
las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? Cuando uno ve un pajarito por ahí comiéndose las puntas de las alas porque no tiene trabajo, porque bueno, voy a poner una ilustración una vez que leí, me parece muy interesante. Habían dos pajaritos hablando en un arbolito y miraban hacia abajo y veían a todos los humanos corriendo de un lado para otro, peleando, veían las guerras, veían todo. Y un pajarito le dice al otro, miren esos humanos porque andan así, corriendo con afán, con mucha ansiedad. Y el otro pajarito le dice, tal vez ellos no tienen al Dios que nosotros tenemos, que nos alimenta todos los días. Y aquí dice el Señor Jesucristo, dice, y no valéis vosotros mucho más, nosotros valemos mucho más, porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mire que la naturaleza se viste de unos colores espectaculares, hermosos. ¿Y quién las viste? Dios. ¿Y qué tienen que hacer la naturaleza? ¿Qué tienen que hacer? Nada, esperar en Dios. Dice aquí en el versículo 32, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos y qué vamos a comer en el 2026? ¿Qué beberemos en el 2026? ¿Qué vestiremos ahí la pinta del 31? Mire, yo quiero decirle algo. Unos cucos amarillos a usted no le va a cambiar nada, su destino, su vida. Unas uvas, unas espigas de trigo, porque eso no es trigo, no, es cizaña. No le va a cambiar nada. De pronto ahorita me vienen todos encima, no me importa. Pero la verdad, no le va a cambiar nada, ni los cocos amarillos, ni las uvas, ni las espigas, ni la vuelta a la manzana con las maletas, eso no le va a cambiar nada a su vida. En una relación con Cristo, sí, le aseguro, porque si lo cambió en mí, lo puede cambiar en usted. Y quiero que se vaya al 13. Lo digo con sentimiento, porque ya voy para 9 años que estoy experimentando esto. Estoy experimentando que vivir con Cristo no es de emociones, no es de emociones y es algo gratificante. Y por la palabra dice, porque la verdad y la verdad vamos a ver, mire, Mateo 13:22 dice que el que fue sembrado entre espinos, está hablando de la semilla que es la palabra. Esta semilla que fue sembrada entre espinas, este es el hombre que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cuántos de pronto de nosotros del pueblo estuvieron en las iglesias escuchando palabra? Amén, amén. Vamos a luchar, amén, vamos a luchar, vamos, amén. El diablo tiene que caer, amén. ¿Quién vive? Cristo, es un hombre, gloria a Dios. Soldado de Jesucristo presente. Bueno, y así. ¿Cuántos? Escuchamos palabra y salimos llenos, pero el afán, el arriendo, el mercado, los servicios, etcétera, 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 ¿qué pasa? Esa palabra nosotros mismos la dejamos en esos espinos que son los afanes de la vida, que son los afanes de la vida. Amén. Amén. La palabra tiene que quedar bien. Este 2026 no puede comenzar igual digamos en lo mismo. No podemos seguir en lo mismo. No podemos seguir en lo mismo. Amén. Amén. Ahora vamos a ver el segundo espejo. A ver, yo lo voy a leer. Espérate, y mira, lo que Dios está viendo, si analizamos estos 3 versículos que mi esposo acaba de exponer. Dios, ¿qué está pidiendo? ¿Qué nos pide Dios? El corazón. ¿Sí? ¿Qué nos pide Dios? Que le demos realmente ese primer lugar a Él. ¿Sí? Porque si nosotros decimos que Él suple todas nuestras necesidades, ¿por qué entonces permitimos que entre ese afán? ¿Por qué entonces nosotros permitimos que el afán del mundo venga y quite ese primer lugar? ¿Cierto? Que era lo que el Señor le decía a Marta, ¿cierto? A María, a Marta. Le decía, usted está afanada con muchos afanes y cansada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno se sale saca al Señor de ese primer lugar, pues uno se va a trabajar y se va a cansar y se va a agotar, pero realmente lo que dice Ageo, trabaja mucho, pero echa el jornal en saco roto, o sea, no se le va a ver nada. Aquí en Mateo 6,
ahí Mateo 6:33 dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Cuando de pronto nosotros confiamos más en nuestras propias fuerzas, ¿qué pasa eso? Esa es una señal pues puede ser de falta de fe, incredulidad, infidelidad también, porque si nosotros creemos la palabra del Señor, ¿cuántos la creen? Amén. Pero si dice, a buscar primeramente el reino de su justicia, ¿y cuántos de pronto? No, es que yo no puedo ir al culto porque tengo que trabajar, yo no puedo ir a servir porque tengo que trabajar, yo hoy no puedo cantar, yo hoy no puedo, eh, hoy no puedo predicar porque tengo que hacer, hoy no. ¿Cuántos de pronto dejaron de hacer cosas para Dios por el afán del dinero, por el afán de la sí, yo sé que el dinero es muy importante, el dinero, digo un pastor, el dinero calma los nervios, el dinero de pronto no compra la felicidad, pero sí nos va a dejar un poquito como así con cuadradera. Eso de pronto puede ser verdad. Pero no solo eso, pon muy cuidado, lo que le dice María, María servía. Sí, María ¿Cierto? servía. ¿A quién? Al Señor. Miren, análisis de eso. María estaba trabajando, haciendo qué hacer, arreglando la casa, quizás preparando el alimento, quizás. ¿Por qué? Porque quien estaba en la casa, ¿quién era? Jesús la estaba visitando, ¿cierto? Entonces la preocupación de ella, la atención a él, o sea, él estaba trabajando al Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué nos lleva ese texto a analizar? Que muchas veces nosotros estamos dentro de la iglesia, dentro del culto, pero por estar haciendo tantas cosas, creyendo que las estamos haciendo para Dios, creyendo que realmente estamos agradando a Dios con lo que estamos haciendo, muchas veces realmente estamos lejos de Dios. Por eso ahí lo que tú decías ahorita, de labios me honra, pero su corazón está lejos. Muchas veces aparentemente estamos haciendo muchas cosas para Dios, pero realmente estamos lejos la de ocupación, Dios. mire, que menos mal que me acordó, porque estamos como así, que la ocupación, para que se graben eso, que la ocupación no reemplace la comunión, que los muchos quehaceres no reemplacen la intimidad, que el afán de que me vean orar en público, no, al Señor lo que le interesa es que usted vaya y cerrada la puerta, honra a tu Padre, sí, al Señor lo que le interesa es que su corazón se derrame en la intimidad, que se derrame. Mire que el Señor nos hablaba de la humillación, y la humillación es reconocer de que sí, que yo necesito ayuda y que ningún hombre me pueda dar ayuda sino solamente Dios. La humillación es reconocer de que estoy mal, la humillación es reconocer de que estamos mal. Mire que el Señor nos ha ayudado a nosotros a confrontarnos en muchas cosas, y cuando nosotros nos damos cuenta por medio de la palabra, Señor, sí. Porque es que ese cerrar la puerta, sí, es entrar en humillación. ¿Sí? Y ahí sí, si usted cierra la puerta y entra en ese periodo de oración, de humillación, usted va a poder ir a servir, y ¿qué va a dar? Pues va a dar lo que Dios le ha dado a usted, ¿cierto? Va a tener que dar, va a tener ese consejo, va a tener de pronto ese abrazo, va a tener esa palabra para que necesitado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios es el que le va a llenar. Pero ¿en qué momento lo va a hacer? En ese primer lugar a Dios, en ese cerrar la puerta y en ese... Mire que muchas veces los siervos del Señor, hablo más que todos los pastores, son hacen eso. De pronto se escandalizan porque ven a un pastor triste o llorando, y muchas veces dejar de que, o refrenar todo eso que uno tiene por dentro por darle gusto a los demás, eso no es tan saludable. A mí no me importa que me vean llorando, moqueando, pero el hecho es derramar uno el corazón delante de Dios. A ver, vamos al segundo espejo. Ya tenemos el primer espejo, que fue Marta, afanada, que turbada. El segundo espejo, Lucas 16. Lucas 16, 20. 20. Yo lo leo y para que usted explique. 16. Aquí habla, bueno, desde el 19, el rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Hasta ahí lo vamos a dejar. Amén. Entonces, miramos acá que la palabra nos dice que Lázaro, ¿cierto?, estaba a la puerta del rico. De pronto, no sé cuántos estuvimos así, estuvimos ahí en la puerta, ¿cierto?
Pero ¿qué vemos en Lázaro? Que Lázaro nunca, pues el texto no nos dice que él haya buscado a Dios, ¿cierto? Quizás no se acordó que él tenía un Dios grande en misericordia, grande en gloria, que Dios suple. Cuando decimos que suple todo, mira lo que el texto que leía mi esposo ahorita, si viste las aves del campo, si suple la necesidad de las aves del campo, ¿cuánto más de sus hijos, de nosotros, cierto? ¿Y qué pasaba aquí con Lázaro? Que él estaba ahí a la puerta, nomás esperando que se cayeran las migajas de la mesa para él poder alimentarse, ¿cierto? Porque no le pidió al Dios Todopoderoso que le podía suplir esa necesidad, ¿cierto? Y muchas veces muchos de nosotros de pronto, estuvimos ahí, pero no le clamamos a Dios al que puede suplirnos todo. No le creemos, o muchas veces oramos, pero no creemos que sí Él lo puede hacer, ¿cierto? Entonces, esa es una parte de Lázaro que tenemos que mirar. ¿Cuántos de pronto estuvimos así? Debemos clamar a Dios, pero creyendo. Cuando yo le digo, cuando la palabra dice, Jehová es mi pastor y nada me va a faltar, yo debo creer en que eso, en que a mí nada me va a faltar, porque en quien estoy poniendo la confianza es en Dios, ¿cierto? Y a quien estoy clamando es a Él, al que hizo los cielos y la tierra y al que creó todas las riquezas, al dueño de las riquezas. Y yo, por ser su hija, debo creer que Él me va a suplir lo que yo le estoy pidiendo, ¿cierto? Sin embargo, este Lázaro simboliza al creyente que es débil, enfermo espiritualmente. Muchas veces, mucho pueblo está en esa condición de Lázaro. Débil, enfermo, espiritual. Y cuando uno está enfermo espiritual, pues realmente las oraciones son muy escasas o muy limitadas y no creemos en el poder de Dios, ¿cierto? Que ora poco. Ese enfermo, ese débil, ora poco, ora una oración muy sencilla, no tiene esa oración profunda, no tiene esa relación con Dios, no tiene esa intimidad con Dios. Sí, o muchas veces lo que uno se dice, no ora. Hay muchos creyentes que de pronto piden cita con el siervo o la sierva, no estoy hablando mal de ningún siervo, ¿no? Y utilizan 1 o 2 horas para pedir cita o para poderlo encontrar, pero no son capaces de humillarse en 10, 15, 20 minutos delante de la presencia de Dios. Entonces, como tratar de vivir de oraciones prestadas. Bueno, o que de pronto confía más en el hombre que en Dios. Muchas veces buscamos más la ayuda del hombre y se nos olvida que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios que nos puede dar sobreabundantemente, ¿sí? Entonces, ahí está, esa parte también representa a Lázaro, que puede de pronto depender del favor humano, de los humanos, del favor de las personas, que tal vez conoce promesas, pero vive dependiendo de los hombres, o sea, no se apropia de esas promesas, yo debo apropiarme de esas promesas, ¿sí? Cuando la palabra del Señor a mí me dice que Él quiere que yo sea prosperado en todo, como prospera mi alma, yo debo creer que es en todo que realmente Él quiere que sea próspero, tanto financieramente como espiritualmente, ¿cierto? Y la palabra a mí me dice que el brazo del Señor no se ha cortado para bendecirme. Y había una promesa que yo reclamo mucho y es que Él un día a mí me dijo que ciertamente Él me bendeciría grande y poderosamente. Eso está en Éxodo y Él me la dio a mí desde recién yo comencé. Y que desde la escasez mi casa nunca más tendría memoria. Y esa promesa yo la creo y sé que la veré cumplida en mi casa, en mi descendencia, en mis generaciones. Amén. Entonces es eso, tomar la promesa que Dios nos da y creerla, que realmente si nosotros clamamos en oración creyendo, vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Entonces, en el 2025 muchos quizás mendigamos amor, muchos mendigamos aprobación de los hombres, o muchos de pronto mendigaron ayuda a los hombres, o cuántos, cuando Dios sigue siendo nuestro Padre Celestial, o sea, cuando tenemos un Dios tan grande y tan poderoso que nos puede suplir todo. Entonces, en esa parte es meditar, ¿no? La palabra de Dios me dice, Jeremías 17:5, y lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Esto
dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que no se apoyan, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Pero el Señor también me dice en En Isaías 41, 41:13, dice, 13. porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo para el 2025, no temas, yo te Ajá. ayudo. Él dice, yo soy tu Dios. Amén. Dice que te sostiene. O sea, hay que entender eso. Yo soy tu Dios, dice el Señor. Entonces, es esa promesa, yo tengo, cuál Dios es el que yo tengo, en cuál Dios es el que yo creo. Dice, y te sostendré. ¿Sí? Y nos vuelve a decir, no temas, porque muchas veces nosotros, el temor es lo que no permite que nosotros nos apropiemos de esas promesas de Dios. De pronto viene la prueba, de pronto viene la escasez, de pronto viene la enfermedad, de pronto viene las circunstancias y nosotros nos dejamos invadir del temor. Pero el Señor dice acá, no temas porque yo te ayudo. ¿Sí? Yo te sostendré de mi mano. Qué impresionante es saber que el Señor nos toma de la mano, ¿cierto? Y nos sostiene, ¿cierto? Cuando un niño pequeño se va mira que cuando Pablo se estaba hundiendo, cuando Pedro se estaba hundiendo, ¿qué hizo el Señor? Y lo sacó, ¿cierto? Y nosotros debemos tener eso en cuenta, que es que si nosotros le pedimos ayuda a Dios, es Él que nos va a sostener, Él es el que nos va a tomar de su mano. Y si vamos de la mano de Dios, ¿cuántos más vamos a estar seguros de que vamos a llegar a buen puerto? Amén. Y dice en Mateo 6:8. Es lo que leímos, Mateo 6, que dice que nuestro Padre que está en los cielos sabe de que ustedes tienen necesidad. Exacto. El Señor Él sabe conoce qué necesidad es la suya y la mía. Voy a diferenciar entre necesidad y prioridad. Señor, yo quiero el iPhone 16, pero tengo los zapatos rotos. Ando con los pantaloncillos rotos. No, hay que diferenciar necesidad, que no tengo zapatos, no tengo ropa interior. O quizás muchas veces Dios no nos va a dar lo que nosotros le estamos pidiendo, o lo que queremos, pero nos va a dar lo que necesitamos, y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Dios no va a cumplir nuestros caprichos, Dios va a darnos lo que realmente nosotros nos necesitamos, que muchas veces no nos va a parecer, pero es lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Y es lo que Dios nos va a dar, amén. Amén. Pues nosotros como cristianos no fuimos llamados a vivir mendigando. Nosotros debemos entender que tenemos a un Dios rico, sino a vivir confiando en Dios. O sea, nosotros debemos tener la confianza puesta en Dios, en que Él va a cumplir su palabra, el que Él nos va a suplir todas nuestras necesidades. ¿Cierto? Dice la palabra del Señor, decía David, ¿no? Joven fui envejecido, no he visto justo desamparado ni su descendencia que me mendigue pan. ¿Qué era lo que Lázaro hacía? Mendigar las migajas que caían de su mesa. Pero David dice, no he visto justo, escuchen, justo desamparado que mendigue pan. Entonces, mire que es importante tener en cuenta qué Dios nosotros tenemos, tener claro que nosotros como cristianos hemos sido llamados, y la palabra es muy clara. La palabra dice que Él desea, Él quiere que nosotros seamos prosperados en todas las cosas, en todas las cosas. Hay un requisito, dice el Señor, Zacarías 1:3, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ese volver es darle el primer lugar, darle la prioridad a Él. Porque es que cuando le dice el Señor ahí, volveos, quiere decir que nosotros no fuimos. ¿Sí? Nos alejamos. Algo sí es seguro, Dios no se fue. Quienes nos fuimos nosotros. Quienes nos apartamos somos nosotros. Quienes lo dejamos de lado somos nosotros. Quienes decidimos muchas veces poner la confianza en los demás y darle la espalda a Dios somos nosotros. Y en el Nuevo Testamento dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cuáles son los de doble ánimo? Amén, aleluya, gloria a Dios, hoy sí con toda. Pero el día que amanecieron de pronto sin ganas, desanimados, sin plata o de mal genio, yo por ahora no vuelvo. Sí.
Pero mire lo bonito que es, mire, hay algo muy hermoso y es que el Señor dice que nos acerquemos, que nos volvamos a Él, ¿cierto? Nos dice Zacarías en Ageo, dice acercaos, pero ¿cómo nos podemos acercar a Dios? Usted va a decir, bueno, pero entonces, ¿cómo? No, mira, hay algo muy importante y es que yo dispongo mi corazón para buscarlo en ayuno, en oración. Él se va a dejar encontrar. Dice porque que nos acercamos a Él mientras pueda ser allá. ¿Sí? Que nos acerquemos mientras está cercano, mientras está ahí a la mano. Dios está simplemente a que usted tome la decisión de buscarlo en oración, en ayuno, y que le rinda su corazón a Él, que se rinda en humillación a Él, ¿cierto? En intimidad, el Señor nos está hablando. En la intimidad es donde realmente vamos a tener esa cercanía con Dios, vamos a recibir ese consejo y esa gracia. Otra cosa muy importante, nosotros decimos, Dios háblame, pero si no leemos la palabra, si vamos y dependemos solamente de lo que dice el siervo o la sierva, no estoy diciendo que sea malo tampoco pedir un consejo, pero mi primer consejo tiene que ser este. Mira, hermanos, y hay una cosa, en este 2026 que sea un año donde realmente nosotros nos volvemos a depender de Dios. Debemos depender de Dios y no depender de hombres, entendiendo y teniendo claro que si nosotros dependemos de Dios, vamos a alcanzar esas promesas. Amén. Amén. Vamos al tercer espejo. Entonces, analicemos. ¿Será que mi año fue como María, llena de preocupaciones lejos del Señor? ¿Será que mi año fue pidiéndole favores a los hombres, mendigando hasta unción? ¿O será que mi año va a ser como este tercer espejo? Vamos a Lucas 15, del verso 13. Desde el 13, dice la palabra del Señor aquí en Lucas 15, 13. Sí, aquí está hablando del hijo. La palabra del hijo pródigo. 15. Mateo, Marcos, está lejitos. Aquí en Mateo, en Lucas 15, 13, tenemos la palabra del sembrador, del hijo pródigo. Y vamos a leer desde el 13. Dice la palabra del Señor, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Amén, hasta ahí. El hijo pródigo, mire que vemos otro ejemplo de personas que se alejan de Dios, del Padre. El hijo pródigo, venga mi herencia y me voy. Sí. Yo me voy de esta iglesia porque el pastor no me salvó y me hizo mala cara. Yo no me voy porque una hermana me sacudió el cabello así, y es un ejemplo real que pasó y lo vivimos. Sí. Yo no, porque no me saluda, porque el líder no me saluda, o no me voy porque en esta iglesia no hay amor. Yo me voy de acá porque aquí, ¿cómo ven? Aquí Dios no me habla, o aquí no me dicen lo que yo quiero escuchar. Yo me voy y cogen y se van. El hijo pródigo se fue de la casa, pero por el hecho de haberse ido no dejó de ser hijo. Se fue de la casa. El hijo pródigo no perdió su condición de hijo al irse, pero sí perdió ¿qué? La comunión, perdió la cobertura, perdió la dirección. Nosotros pedimos dirección. Señor, guíame, direccióname, te entrego mi vida, pero decidimos no volver a la iglesia, decidimos alejarnos de Dios. Yo sé que Dios está en todo lado, pero si el congregarse no fuera importante, pues sencillamente en el libro de los Hechos, usted no ve iglesias, ni reuniones,
ni lugares altos, ni aposentos altos, ni las reuniones que hicieron Pablo una vez que a medianoche le cayó uno y se mató desde el aposento alto y él lo resucitó. Bueno, el Señor lo resucitó por medio de Pablo, Eutico se llamaba. Pero no, si eso no fuera importante, porque es que la iglesia es el cuerpo y yo no puedo ir al gimnasio y dejar, voy a poner ejemplo, dejar una mano acá y me voy al gimnasio para que esta mano se fortalezca. O voy y necesito hacer cardio para que mi corazón se fortalezca. ¿Y cómo hago cardio? Con mis pies, con mis manos. Todo el cuerpo es importante. En el cuerpo de Cristo, todos los miembros son importantes para que la iglesia crezca. Amén. Quizás en este 2025 te alejaste de Dios. Quizás en el 2025 tal vez te enfriaste, tal vez, no, ¿qué pasó conmigo? Yo ya no siento lo mismo que sentía antes. Quizás en este 2025 volviste a hábitos anteriores y el Señor en su palabra dice, el que colocó la mano en el arado no es digno de volver a mirar atrás. El arado era un aparato que usaban para arar la tierra, ¿no? Tenían que los surcos quedar derechitos. Si yo volteaba a mirar atrás, esos surcos eran así, no servían para nada, ¿sí? El que colocó la mano en el arado no es digno de voltear a mirar atrás. Quizás descuidaste tu altar. ¿Cuál es el altar? El altar es lo mismo, volvemos a lo mismo. Señor, hoy vengo a levantar altar delante de ti, ese lugar íntimo, ese lugar secreto. Ese lugar donde yo le digo, Señor, ¿sabe qué? Yo la embarré porque yo salí a la calle y miré a una mujer, miré el cuerpo de una mujer que no era mi esposa. Yo salí a la calle, Señor, y me cerró un carro y sentí unas ganas de decirle miles de groserías y sentí en mi corazón que ojalá le fuera mal. Eso es derramar el corazón, eso es derramar el corazón. Señor, siento ganas siento de pronto en estas épocas, añoro esas fiestas. Eso es derramar el corazón. Porque hay una cosa que de pronto a los hombres, nosotros sí podemos de pronto vestirnos. Porque es que no, también está el ejemplo de las máscaras del Halloween. Nosotros podemos ponernos máscaras que hasta el hombre puede ser engañado, pero delante de Dios no hay máscara que valga. Sí. No hay máscara que valga. ¿Amén? Quizás el hijo pródigo se fue. Y al igual que el hijo pródigo, tal vez este 2025 apareció la escasez, se fue la paz, se nos vinieron un poco de problemas. Tal vez hicimos mucho, como volvemos al profeta Feo, hicimos mucho. Señor, yo te serví, Señor, yo ministré, Señor, yo intercedí, pero me siento vacío. ¿A cuántos les pasó este año? Me siento vacío. ¿Por qué? ¿Por qué no llenaste tu corazón de Jesús? ¿Por qué no llenaste tu vida de Jesús? Tal vez el pecado siempre nos promete libertad, pero termina trayendo escasez. Dios hoy te pregunta algo. Hijo, ¿cómo te fue lejos de mí? ¿Cómo te ha ido lejos de mí? Y si te está preguntando este último día del 2025, que no te pregunte el último día del 2026. Es hora de volver a Dios. Es hora de volver a Dios. Y mire que aquí hay algo en Lucas 15, desde el verso 17, ahí está la clave. Y volviendo en sí. Este 2026 es hora de volver en sí, de decir, venga, evalúeme. La embarré. Dejé aquel lugar de pan, como hizo Elimelech, dejó el lugar de pan, Belén, y se fue por allá donde encontró la muerte con sus 2 hijos. Amén. Volviendo en sí. Hoy el Señor nos invita a volver en sí, a meditar en nuestros caminos, a arrepentirnos, porque el arrepentimiento es la puerta, es el principio de la puerta para volver ¿a qué? A la casa del Padre. Y la palabra también nos dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. No, yo así estoy bien. Pero el que los confiesa y se aparta, no le estoy diciendo que a veces los confiese al hombre, no. Confiéselos a Dios. Pero es que Dios ya lo sabe, no importa. Confiéseselos a Dios audiblemente. Confiéselos a Dios audiblemente. Amén. Y el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y mire que el hijo pródigo llegó humillándose. Él no llegó a decir, venga, que es que yo soy su hijo y me gasté y de malas, esta casa también es mía y me arregla mi pieza y aquí no.
Y llegó y le dijo al Señor, ¿sabe qué? En humillación, haz de mí uno de tus jornaleros. Deme trabajo, les digo diciendo, deme trabajo, yo voy a servir en esta finca, en este campo voy a servir. Porque muchas veces nosotros de pronto el ministerio, para los que tenemos ministerio, de pronto el diablo trata de hacernos subir a la cabeza. No es que llegó el pastor, es que llegó el evangelista, es que llegó el superprofeta. No, nosotros somos esos jornaleros, nosotros somos esos servidores. Y así como el hijo pródigo llegó, nosotros tenemos que llegar humillándonos. En humillación. Cuando él llegó y se humilló, el Padre lo exaltó. Dijo, no, venga, amigo, cámbiese esa ropa, el mejor vestido, el anillo de oro, el becerro más gordo, dice la escritura, hizo gran fiesta. ¿Es eso lo esperaba el hijo pródigo? No. Y la palabra también me dice, el que se humilla será exaltado y el que se enaltece será humillado. Amén. Amén. Y bueno, ¿qué conclusiones tenemos? Bueno, pues nosotros hemos sacado unas conclusiones, pero entonces esto nos debe llevar a que nosotros, mira lo importante del hijo pródigo, en humillación. Mire lo que Dios ha venido hablando todo este fin de año, en humillación. ¿Qué necesita Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Nuestro corazón. ¿En qué posición? En humillación. Si nosotros lo hacemos, vamos a ver respuestas de parte de Dios, vamos a ver la gloria de Dios. Volveos. Vamos. Y lo que Él dice, volveos a mí, ¿cierto? Volveos. Y meditemos porque mire que el Señor nos dice meditemos, es porque hay algo que tenemos que corregir. Sí, claro. Si el Señor nos dice meditemos, es porque nosotros no estamos haciendo las cosas bien, así creamos que estamos bien. Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta. Y hemos sacado aquí una conclusión. Hoy Dios nos dejó 3 espejos, ¿cierto, mis hermanos? Esto no es para juzgar a nadie, sino es para examinarnos nosotros mismos. Es para que este espejo que hoy hemos leído, que hoy hemos tenido delante de nosotros, nos lleve a vernos a nosotros mismos adentro, ¿cierto? Hoy Dios nos deja 3 espejos y es, ¿cómo fuiste? Nos hace una pregunta en el 2025. Nos dice hoy el Señor, ¿cómo fuiste? ¿Como Marta? ¿Afanada, pero sin comunión? ¿O fuiste como Lázaro, que buscaba la dependencia de los hombres? ¿O fuiste el hijo pródigo, que se alejó de la casa del Padre? Entonces, Él nos lleva a que nosotros realmente meditemos en cuál de los 3 espejos. Que el hijo pródigo se alejó de la casa del Padre y recibió consecuencias. Sí, y recibió las consecuencias. No es juicio, son consecuencias. No podemos echarle la culpa de pronto al diablo, fue que el diablo se me levantó. No, cuando el Señor nos dice medite en sus caminos, aquí el Señor nos va a dar a entender de que muchas veces le echamos la culpa al diablo. No, esas son consecuencias de nuestras malas decisiones. Toda decisión que nosotros tomemos va a traer una consecuencia. ¿Sí? Sea buena o sea mala, va a haber una consecuencia. Pero es la decisión que tomamos nosotros. ¿Listo? Entonces, hay una buena noticia, pero hay una muy buena noticia después de todo esto, y es que, pues, hermanos, mientras tengamos vida, hay oportunidad de arrepentirnos, hay oportunidad de volvernos a la casa del Padre, hay oportunidad de corregirnos de nuestros caminos y de volvernos a Dios. Amén. No entremos al 2026 cargados, ni de culpas, ni de frialdad, ni de sequedad, ni de orgullo, de resentimiento, de falta de perdón. Despojémonos de todo eso, despojémonos y soltemos esas cargas en las manos del Señor. Amén. Despojémonos de todo eso y entremos ante la presencia del Señor realmente en un estado de humillación y de entrega de todo nuestro corazón. Amén. Y vamos a mirar en Mateo 11, 28, 30. 11, 28 dice el Señor Jesucristo. Hoy le está diciendo el Señor Jesucristo, nos está diciendo a nosotros, nos está diciendo a los que están detrás de sus pantallas, los que están acá, venid a mí, ¿a quién? Al Señor Jesús. Todos los que estén trabajados y cargados. Mucho trabajo, mucho, estoy cansado. Este 2025 me dejó con miedos, hasta me dejó con enemigos, bueno, etcétera, con deudas. Todos los que estén trabajados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Mire que otra vez hablo de humillación. Corazón. Humilde, no por fuera, no, humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Antes de que termine el año,
Restauremos la comunión con Dios. Es hora de pronto de arrodillarnos por allá donde usted se sienta bien, en su habitación, en su trabajo, en el baño, bueno, donde usted sea. Señor, ¿sabe qué? Ayúdeme. Quiero volver a sentir su presencia. Quiero que usted direccione mi vida, Señor. Es momento de organizar nuestras prioridades. Dice la palabra Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas le serán añadidas. Restauremos nuestra relación con Dios. Un nuevo año, el hecho de cambiar el año de, vuelvo y reitero, y no me quiero meter con la fe de nadie, pero los cucos, ni las uvas, ni las maletas cambian. Pero Dios sí cambia. Amén. Dios es el, mire, cuando llegó el Señor Jesucristo, Él cambió y partió la historia de la humanidad en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Los historiadores que no creen en Dios, muchos son ateos, tienen que aceptar eso. Y fue el único que cambia. Amén. Y cambió mi antes de Cristo y después de Cristo. Amén. Yo también tengo un antes de Cristo y después de Cristo. Un año nuevo no cambia una vida desordenada, pero un corazón rendido, contrito y humillado ante Dios sí cambia un año entero. Amén. Y que este año comencemos contrito, humillado ante Dios. Y yo le voy a pedir no solo un año, amor, cambia toda una vida, cambia todo un hogar, cambia toda una familia. Amén. Amén. Y vamos a orar, yo voy a orar, le voy a pedir el favor que por allá cierre sus ojitos. Aquel que no tenga al Señor Jesucristo en su corazón, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy reconozco que he estado lejos de ti, Señor, que me han hablado, pero yo no he querido aceptar, porque he creído que estoy bien. Pero hoy quiero que tú seas mi único suficiente Salvador personal. Hoy quiero entregarte toda mi vida, mi casa, mi familia, mi matrimonio, mis hijos, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, toda mi parentela, Señor. Padre, perdona nuestros pecados, límpianos. Padre, escribe nuestros nombres en el libro de la vida y no los borres jamás. Padre, ayúdanos a vivir una nueva, ordenada, una vida guiada por ti, Señor, para que cuando tú decidas llamarnos, nosotros te podamos contestar, Señor. Toma el timón de nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo le aseguro que si usted hizo esta oración desde el corazón, algo tiene que pasar. Amén. Desde el corazón, vuelvo y lo reitero, algo va a pasar. Y también voy a orar por ustedes. Señor, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, colocamos este final de año, estas horas que quedan en tus preciosas manos, Señor. Y colocamos, Señor, ese inicio de año y el año 2026 en tus preciosas manos, Señor, para que seas tú obrando, Señor, glorificándote, Padre Santo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Hoy, Padre Santo, renunciamos, Padre Santo, Rey de la Gloria, a todo conformismo, Señor. Hoy renunciamos a todo enfado, a toda ira, enojo, furia, soberbia, rabia, Señor. Hoy renunciamos, Señor Padre Santo, a todo chisme, murmuración, Padre Santo. Hoy renunciamos a colocar nuestras miradas, Señor, en los demás, Señor. Padre, hoy queremos, Padre Santo, que seas tú por medio de tu palabra, Señor, ese espejo, Señor, que nos haga encontrarnos a nosotros mismos, Señor. Hoy renunciamos, Padre Santo, Rey de la Gloria, a todo resentimiento y falta de perdón, Padre. Hoy te pedimos, amado mío, Dios mío, Señor, Padre, que descargues nuestro corazón, Señor. Hoy venimos a ti, Señor Jesucristo, Señor, entregándote, Señor, todas aquellas personas, Padre, tal vez que nos hirieron, nos fallaron, hablaron mal de nosotros, nos traicionaron, Señor. Padre, hoy, Señor, no nos queremos cargar con nada, Señor. Hoy te lo entregamos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy queremos recibir, Señor, esa paz y ese gozo que sobrepasa todo entendimiento, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy yo oro, Padre Santo, por aquella persona que está detrás de su pantalla, Señor, viéndonos, Señor Padre Santo, para que sea tocada, Señor, para que reciba de tu presencia, de tu paz, de tu gozo, Señor Padre Santo, Señor, para que sus ojos sean abiertos espiritualmente, Padre, Señor, en el nombre de Jesús, amado mi Dios mío, Señor Padre Santo. Tal vez muchas personas mirarán este video, Señor Padre Santo, en diferido, después de grabado, no importa, Padre, yo te pido, Rey de la Gloria, Señor, que seas tú ministrando, Señor, Padre, por medio de esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, Padre Santo, amado mi Dios mío, Señor, Padre Santo, y te damos gracias, Señor, por los triunfos, Señor, por los fracasos, Señor, por todas las oraciones contestadas, Señor, por los momentos de ayuno, de vigilia, de oración, por esos momentos de lágrimas que tuvimos en el 2025, por esos momentos tal vez donde nos confrontaste, Señor, y nos mostraste, Señor, que había algo dentro de nosotros
que no nos deja avanzar, Padre, Señor. Gracias, Señor. Hoy bendigo, Padre Santo, a todos los hermanos en Cristo. Hoy bendigo a los pastores, Señor, a los profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, Señor, a los misioneros, a los adoradores, a los salmistas, a los que sirven, Señor, a los que lavan los baños, Señor. Hoy bendigo, amado Dios mío, Señor, a los que cantan para ti, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, yo bendigo a cada familia, Señor, Padre, de Colombia, Padre, del mundo entero, Padre, en el nombre de Jesús, desde acá, desde la familia Niño Peña, Señor. Bendecimos a Israel, Señor. Bendecimos a Israel, Padre, a esa descendencia de Abraham, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Y amén. Qué bendición estar acá con ustedes y compartir esta última enseñanza del año. Y que la pasen bueno con su familia, en paz y en gozo, meditando. Mediten en sus 2025. Amén. Dios los bendiga. Amén. Amén.